Saúl, encantado de recibirte en Mucho el gusto, programa Jorge. Reto Siglo XXI. Ha costado traerte. Sí, bueno, Estás con todos los enredos del agua. ha estado como muy de moda en estos Estás días. de moda. Sí, sí. Bueno, yo no, el En tema. crisis el tema. Desgraciadamente por un tema, de- no por una razón positiva, sino porque ha habido este problema de Guadalupe, ha destapado mucho eso en Tibás y no está resuelto, porque la gente de Tibás se sigue quejando de que están sin agua, de que no se respetan los horarios, etcétera. No, y no Hoy, hay hoy disponibilidad de agua en muchos en lugares. muchos lugares hay problemas. Ni va a haber, porque, hey, No, porque eso no se arregla de un día para porque no se otro, arregla ¿verdad? de un día para Sí, otro. y ahora, Este presidente ejecutivo nuevo, que yo lo conozco muy bien, hey, por más esfuerzo, aunque tenga los recursos, hey, toda la tramitología y la planificación y todo eso, y la estructura de acueductos alcantarillados, es que ha- algo ha pasado ahí, porque sí, definitivamente, hey, yo digo, digamos, del proyecto de Orosi, no sé, 10 años, 12 años, o sea, sí, tiene mucho rato, tiene mucho rato. y los recursos están ahí. Bueno, no, es que ese es parte del Bueno, eso asunto. es parte. Estaban, en algún Estaban, ya momento, ahora que ya los es- es- devolvieron. vamos a ver, en noviembre de 2020, el directorio del BESIE aprobó un préstamo de 399 millones para Orosi 2. La contrapartida eran como 50 millones, digamos 300, 450 millones del proyecto. Eso era a nivel de directorio, o sea, eso no era todavía firmado el crédito. Y le dio a la IA 2 años para formalizar, para firmar. Claro, había una serie de condiciones que no eran fáciles, ¿verdad? Entre otras, eh, al banco no le gustaba que la IA quisiera, en cierta forma, dirigir la construcción hacia el ICE, ¿verdad? Porque para el banco tiene que haber concurso internacional, los Sí, mejores claro. precios, etcétera, ¿verdad? Y había como un convenio de diseño y construcción ya firmado entre la IA y el ICE para hacer los diseños y la construcción. Y el banco dijo Pero el claramente, ICE avanzó en algunos diseños, avanzó relativamente. al estilo O del ICE. sea, hay una parte ahí, pero yo diría que no hay ni el 60% de los diseños terminados, ¿verdad? Y estamos hablando hace rato, porque avanzaban los pagos, porque eran trimestrales, pero cuando se le pidió a inicio de 2021, ya venía el último pago del convenio original de diseño, y me tocó a mí precisamente, y le digo, bueno, pero ¿dónde están los productos? Ah, no, que es un convenio que se tiene que ir pagando trimestralmente. No, no, un momentito, sin productos yo no pago ese último pago. Entonces ahí llegamos. Hizo la consulta legal, sí, y ese pago creo que no se ha hecho todavía. Y legal y todo revisó y dijo, no, o sea, aquí tiene que haber productos finales, es que era diseño final. Hay un bendito desarenador, que es como una piscina grande ahí, todavía tienen problemas con la cimentación. A mí particularmente no me gusta la solución para los túneles, porque era a la antigua. A veces es tecnología apropiada, pero dinamita y acarreo de materiales, cuando sobre esos túneles hay acuíferos, ahora hay técnicas mucho más modernas. Hay una que se llama direct pipe, que sería poner una tubería en lugar de perforar el túnel, o sea, se va poniendo de una vez la tubería, o con máquinas perforadoras. Y es que esos túneles no bajan de 200 millones de dólares, ¿verdad? Es el componente más grande. Y esas perforadoras TBM se llaman, ¿verdad? Bueno, esa es la tecnología que uno esperaría. Pero en los túneles sí hay avance de los estudios y todo. Yo lo que digo es que cuando se saque, toda esa información se puede usar y sacar la licitación por lo que se llama, tome eso como base y hágame usted una propuesta con ingeniería de valor, ¿verdad? A ver cómo mejoramos eso. Pero bueno, en esos 2 años había una serie de condiciones que la IA tenía que cumplir. Por ejemplo, si querías insistir con una institución, con el ICE, bueno, que la Procuraduría, la Contraloría me digan que eso se puede. Era una de las condiciones del banco. Demuéstreme que el contrato en la parte de construcción se eliminó. Lo de diseño manténgalo con el ICE. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Yo no le puedo financiar a usted un contrato que yo no le he dado la objeción antes, ¿verdad? Y bueno, la IA tenía 2 años para eso y no se cumplieron las condiciones para eso. Entonces, y mayormente eso fue en la administración anterior. Esta administración ya no le quedaba tiempo. Le quedaba de mayo a noviembre, ya no le daba tiempo para cumplir las condiciones. Entonces, en diciembre del 22 se desobligó ese crédito con el BESI. Entonces hay que volver a empezar. Y en estos momentos está en el paso 1, que es Mideplan. Después hay que ir al Banco Central, crédito público, autoridad presupuestaria. Bueno, con un poco de eso,
después ya se puede iniciar formalmente una negociación. Entonces estamos hablando de 8 años para terminar. Exacto, exacto. Y O sea, y la situación del agua es crítica. ¿Ah? claro, y además se habla ahora de 600 millones de dólares. Entonces, ¿por qué subió? Bueno, me imagino que se integró más los cambios a las redes y a los tanques internos que hay que hacer ya después de la salida Pero, de la planta. ¿qué vamos a hacer entonces? Bueno, Perforar. hay dos paliativos, digamos. Hay un proyecto de emergencia que se estableció desde el 2020 para un poco llegar. Pretendía 1.500 litros por segundo en pozos, pero esos pozos están en el oeste, o sea, son en la Valencia o allá en San Rafael de Alajuela o por ese sector. Y usted va a tener entonces Pero ese manto aquí, acuífero es tan poderoso. bueno, Porque si le comenzamos a sacar claro, y además es el agua que viene, digamos, el agua hacia arriba es Heredia, Heredia, ¿verdad? Entonces, y se está cuidando ese es otro la tema, vertiente. ese es otro tema difícil. Entonces, bueno, vamos a ver, agua para esto se supone que sí hay, pero lo que no había era mucho financiamiento, porque eso era con fondos de allá. Entonces se hablaba de 50 millones de dólares y de los cuales me acuerdo que había para los dos primeros. Bueno, ahí se ha venido avanzando, pero creo que no va, debe ir tal vez por la tercera parte de esos pozos. Y además hay que hacer las tuberías de interconexión. Hace poco vi que salió una licitación ahí para una de las tuberías, pero eso va caminando un poco lento. El otro paliativo, que ese es muy importante, es el proyecto RAN, porque ese proyecto, reducción del agua no contabilizada, tiene un componente de bajar presiones en el acueducto, de separar zonas, de instalar válvulas, etcétera, cambiar tuberías. Eso, Todo eso podría posibilitar alrededor de, incluso un poco más, pero hablemos de tal vez de 500 litros por segundo, de disminuir en la parte física de eso. Entonces, esa combinación podría permitir, digamos, llegar con limitaciones, porque igual puede ser agua que se disminuye, pero no tenemos toda la infraestructura para... El acueducto no es plano ni homogéneo, como para pasar el agua para donde yo quiera. Entonces tenemos agua en el oeste, sobre todo en el noroeste, y mucha necesidad la tenemos toda esa en zona, diagonal. Belén, Ojo de Agua, Ahí tenemos agua, Caguásima, todo pero eso. mucha necesidad la tenemos al otro lado, en diagonal, en el sureste. O sea, tenemos necesidades, bueno, y Cartago, Paraíso. Pero en Costa Limón. Rica es uno de los países donde, creo que es el número 7, donde llueve más del Bueno, mundo. esa es otra pregunta que ayer alguien me dijo y yo le digo, bueno, está bien, esa es la materia prima, pero no está. No está canalizada. No, y no está distribuida ni en el y- tiempo ni en el espacio homogéneamente. O sea, sí, aquí tenemos una épocas. parte atlántica y otros. Exacto. Y aquí mismo, por ejemplo, si uno se pone a ver, San José no existiría si no tiene agua de otros lados, porque el acueducto, digamos, en su área de distribución, dijéramos de Tres Ríos aquí a Santana y de, qué sé yo, a La Juelita o Desamparados a San Pablo de Heredia, lo que produce en su propia zona es tal vez una tercera parte, porque otra tercera parte viene de los acuíferos de la Valencia, 2.000 y algo de litros por segundo, y otros 2.000 litros por segundo vienen de Orosi 1. Entonces, por dicha, nuestros padres y abuelos pensaron que el agua fuera en este país un bien de manial, como dicen los abogados, es de todos, porque si no, no podríamos trasegar esas aguas. O sea, más de una municipalidad diría, esta agua es mía. Pues no, en Costa Rica no me la toque. Exacto, aunque sobre, ¿verdad? Pero el área metropolitana no es especialmente buena en producción de agua. Pero el agua, como le decía, sí, llueve, pero en el tiempo no es distribuida homogéneamente. Tenemos largas épocas secas, ni tampoco espacialmente. Hay lugares con mucha lluvia, como Orosi, ¿verdad? Y lugares muy secos, como Cabo Blanco en la península, ¿verdad? Uno va a más de 10.000 milímetros por año y el otro apenas tiene 1.000 y algo. Claro, el país tiene un promedio de más de 3.000, eso está muy bien. Pero ese es el agua cruda, eso hay que captarlo, Procesarla, captarla, tratarla, distribuirla, distribuirla y tenerla, que usted abre el tubo 24/7. Bueno, eso es lo que cuesta, por eso hay que planificarlo, hay que diseñarlo, hay que construirlo, hay que tener viabilidad ambiental, comprar los terrenos, licitar y construir y poner en operación. Esa parte, yo digo que la IA ha sido eficaz, porque en sus inicios, en el año 61, era 0 usuarios de la IA. Hoy tiene a cargo el 82% de la población del país, ¿verdad? Todo era municipal antes, ahora es 82% de la IA. 50 directamente, 50% de la población, y 32 a través de sistemas rurales, asadas y acueductos rurales. Pues las asadas han sido eficientes.
En la mayoría, en la mayoría. muchos han, Y son casi como asociaciones público-privadas, o son sea, privadas estrictamente, y lo que existe es una delegación delegación, de la IA. O sea, el titular, el dueño de la es infraestructura sigue siendo la IA. Y esas y se les da 1.500, 2.000, recursos. bueno, ahí es donde viene otro problema. Solo los usuarios de la IA, o sea, la mitad del país, los usuarios de la IA operador, solo ellos contribuyen con las asadas, porque ni las municipalidades, ni las otras asadas, ni la SPH contribuyen con las asadas. Por ahí para la infraestructura ha habido históricamente aportes de asignaciones familiares, pero yo por ahí decía que ese modelo tripartita de SAF, AIA y las comunidades ya está bastante obsoleto, ¿verdad? Hay asadas muy grandes que han mejorado mucho en su administración y gerencia, que superan la capacidad incluso técnica en algunas cosas de la IA, pero la IA tiene que seguir vigilando porque son fondos públicos. Se están cumpliendo los principios de contratación, están en SICOP, que ya es una obligación desde hace un año y resto. De ahí entra la Contraloría, todo. Bueno, eso hay que seguirlo vigilando. Eso en las que son grandes y fuertes, pero hay un número muy grande que son pequeñas, que no tienen recursos, y la IA ahí no tiene los recursos para cubrirlas todas. Entonces hay un proyecto de ley de hace más de 10 años que está dando vuelta en la Asamblea, que es una ley de fortalecimiento de las asadas y la creación de un fondo del agua, porque para que eso sea sostenible, que entonces los programas sociales pongan una parte y vía una tarifa solidaria, también los demás entes operadores pongan plata para las asadas. Bueno, eso es una ley que es muy importante y yo le decía a los diputados el otro día que teníamos una presentación ahí en el CEFIA, digo, y ustedes tienen tiempo, tienen 55% de su plazo no se ha vencido, les quedan 27 meses. Retomen esa ley, revísenla, actualícenla. Estás hablando de un elemento crítico. Totalmente. Y O sea, hay un par de leyes más. Una, la de la gestión integral del recurso hídrico, para ir más allá que nuestra buenísima, pero muy vieja ley de aguas, que es del año 42. Imagínense algo ya de 80 y resto de años, donde en ese entonces éramos 600.000 personas, hoy somos 8 veces más. En turismo, ahora llega 1.000 veces más turismo que en ese tiempo. Era otra realidad. Era cuando se nos hablaba, chiquillos, de nosotros, los que peinamos canas, se nos decía que el agua era un recurso inagotable. Bueno, es un recurso en riesgo, ¿verdad? Entonces hay un proyecto más con de el ley, cambio climático. cambio climático, 20 instituciones metidas Sí, en el manejo del recurso hídrico, todo eso hay que ordenarlo. Hay un proyecto de ley que tiene sus defectos y que hay que mejorar. Tiene 25 años dando vuelta en la Asamblea, porque toca este interés por aquí, porque toca el otro interés por allá. Pero bueno, pongámonos serios, superemos esas cosas y que haya una verdadera ley de aguas, ¿verdad? Pero que se llame Ley de Gestión Integral del Recurso Hídrico. Y hay una tercera que mencionaba, que es modernizar eso que se llama la IA, porque la IA es rector y operador. Y desde hace 22 años hubo un estudio patrocinado por el mismo IA. Por aquí estuvo en esta silla Rafael Villalta y lo mencionó, sí, ¿verdad? Eso fue con el Banco Mundial, con la OPS, y ahí se habla claramente, separar la función rectora, porque no se puede ser juez y parte. Y la parte operadora, que sea una empresa eficiente, por Dios, y hay una propuesta técnica, totalmente. Técnica, ¿verdad? Hay una propuesta al interno de la IA de hace 2 años, bueno, que se puede retomar, mejorar. Ojalá don Juan Manuel Quesada, si nos está viendo, nos puede ver, que retome eso y modernizar esa institución, ¿verdad? Eso es imprescindible. Usted que estuvo mucho en eso, hay una serie de trámites que se pueden simplificar, no se ocupan leyes, eso puede ser tomados a nivel de junta directiva, hay que soltar amarras. O sea, yo digo, si a alguien se le pide cuenta, pues déjelo hacer. En el AIA las unidades ejecutoras, y la más grande en estos momentos de la que tiene financiamiento por el BCE, quedan por ejecutar casi $500 millones, una serie de acueductos y alcantarillados. Pero como decía yo, para comprar un lápiz en esa unidad ejecutora hay que seguir el mismo trámite que el más humilde de los peones. Y peor, porque además tiene que darle cuentas a crédito público y a los bancos. Entonces, si esa unidad ejecutora es para que ejecute, no la amarre. Que le quiten el nombre de ejecutora, entonces. Bueno, entonces, si no va a ser así, entonces no debería. O que la gente sepa, bueno, esto está enchavado así, pero vos no puedes seguir en esta paralización total. Estamos de acuerdo. No hay inversión. Es un círculo Es un círculo muy complejo porque se necesitan estudios de factibilidad, luego planos, luego tiene que ir al Ministerio de Planificación,
si hay que hacer un préstamo, tenés que ir al Congreso. Eh, o sea, tenemos que pensar que el agua es prioritario. O sea, no puede uno vivir sin agua. Había un eslogan que decía el agua es salud y desarrollo. Sigue siendo cierto totalmente. Salud, por supuesto. Ahora con esto que pasó en Guadalupe y Tibás es muy evidente. Pero desarrollo también. O sea, No, hay no, si muchos hay lugares zonas paralizados. paralizadas totalmente. Totalmente. Y de esto no va a haber desarrollo. Orosi 2, por ejemplo, es que no solo allá, y por eso debería haber un aporte del Estado, porque ahí está las municipalidades de Cartago, Paraíso, Oriamuno y La Unión, que directa o indirectamente van a depender también de ese recurso. Y bueno, y Acerrí no tiene recursos, lo poco que tiene ya lo tiene en uso. O sea, solo le queda agua del acueducto metropolitano. E indirectamente Heredia, por lo que usted mencionaba. Si no, se va a seguir perforando pozos y pozos y pozos. Y ahí ¿Verdad? van. Claro. Entonces, si viene quinta ampliación, pues alivia toda esa presión. Entonces, ahí es donde viene lo que usted dice, planificación, todo. Pero hay mucho por hacer, hay muchas cosas que están bastante avanzadas. Hay que enderezar eso, ¿verdad? Yo decía el otro día, y veo que don Juan Manuel tomó una primera decisión muy acertada, que la mencionábamos hace un par de semanas. Hay una bendita reestructuración que ha venido caminando por año y medio, sin una orientación clara, porque ella no es experta en reorganizaciones, para eso hay empresas especialistas que pueden apoyar, y que ha causado mucho problema al interno, de motivación, gente que no sabe si va a estar, si no va a estar, y lo que han hecho, ¿verdad?, según me dicen, es mover cajitas para arriba y para abajo. Entonces, primero tiene que tener clara su visión, su misión, a qué le va a dedicar en estos 10 años, cuáles son los proyectos y las obras importantes, va a enfatizar en operación y mantenimiento. Bueno, esa estructura tiene que reflejar eso. No empiezo a mover cajitas y después veo a quién pongo. No, no, hay que empezar Pero es por el que también principio. o sea, la escogencia de su junta directiva Terrible. es terrible porque, Ha habido de vamos a ver, todo. tiene que haber, claro, siempre hay Sí, excepciones, sí. pero Le cuento. no hay un gobierno corporativo Exacto, que tenga una exacto. estructura que esté pensando que dé cuentas. ¿Ya? Se manejan muchos recursos, el Claro, Acueductos Sanqueteados claro, maneja muchos recursos. claro. Y un presidente ejecutivo con una capacidad técnica y de gerencia. ¿Va? Bueno, al principio los miembros de junta directiva, según me decían, venían de ternas de los colegios profesionales. Entonces los colegios profesionales se No, pues, preocupaban, algunos, de tener tres muy buenos, pero hubo también en momentos en que la junta directiva no había ni uno que fuera usuario de la IA. Entonces, ¿qué compromiso podía haber con el éxito, con el fracaso? Ninguno. O sea, eran de municipalidades o de asadas. Bueno, y hubo la junta interventora, no sé si usted se acuerda, ya en los años sí, sí, con 85, Agüero. con Agüero, Sí, sí, era y liderada por Alberto Fay, ¿verdad? Alberto Fay, sí. Entonces, fue una junta interventora de lujo, ¿verdad? Pero entonces, como ha habido juntas directivas y miembros de junta directiva distinguidísimos, también ha habido cosas Bueno, muy y el negras. tiempo de Carballo Bueno, Jorge Carballo, era un líder completo. don Jorge fue de 0 a 100 porque Alaya no existía, él fue el gerente por los primeros 13 años, y en esos 13 años, iniciando la IAS, que no tenía una estructura, o sea, un poco de gente que vino del MOP y del Ministerio de Salud, etcétera, con eso arrancaron. Pero 13 años después estaban construidos y en operación Puente Mulas, que sigue aportando 1000 litros por segundo al acueducto metropolitano, y la Valencia también, y ya estaba en construcción la parte del alcantarillado sanitario. Entonces, ahí no había una presidencia ejecutiva, había un gerente con una junta directiva. Y, ¿verdad? Eso hay que retomarlo. O sea, yo francamente la figura de los presidentes ejecutivos ha habido muy distinguidos igual, ha habido terribles, por algo fue la intervención. Yo, Y esto de la francamente, parte política es fatal. O sea, yo creo que debe tener un, puede haber un gerente operativo de planificación, una persona como un vicepresidente, digamos, y alguien que maneje la parte política, pero no, esa la parte parte política, técnica tiene que estar ahí metida. claro, y esas gerencias que tengan continuidad en el tiempo, no que cada cual, Claro, porque es que cuando viene la política, entonces no solo cambian esos puestos de la presidencia ejecutiva, que es más político, o el ligamen de la institución con el ejecutivo, sino que cambian un montón de puestos. O sea, y ahora más que nunca se ha evidenciado, de diciembre de 2020 ahora ha habido 5 presidentes ejecutivos. O sea, entonces uno va para acá, el otro tiene otra idea, ¿verdad? 5. En gerencia, más, sugerencias, más, y en las sugerencias técnicas ha habido un cambio y continuo. Entonces, ¿para dónde vamos? Como decía aquella frase, el que no sabe para dónde va, cualquier camino lo lleva.
y el que no conoce altares ante cualquier anafre se hinca, ¿va? O sea, tiene que haber un norte en una institución y eso solo se da cuando hay un criterio técnico y de conocimiento. Ahora, no necesariamente tiene que ser ingeniero, yo soy ingeniero civil y digo, No, no no. necesariamente, pero tiene que ser alguien que sepa, Pero que alguien conozca el negocio. que conozca, O sea, si o usted no sea, conoce el sector público, sí. si usted no conoce la función de una empresa de agua, qué difícil, esa curva de aprendizaje cuesta mucho tiempo y muchos millones, ¿verdad? Ha habido momentos mire, hace menos de un año que se hablaba de cerrar ese proyecto RAN, ¿verdad? Yo no sé dónde sacó eso el presidente ejecutivo anterior, ¿verdad? Ahora va para adelante, pero estuvo a punto. Y hace 4 o 5 meses ya estaban para licitar el alcantarillado de Palmares y el alcantarillado de Jacó, incluyendo en Palmares un centro de investigación de tecnologías apropiadas en aguas residuales para todo Centroamérica. Y lo pararon y murió el crédito, un crédito en buenas condiciones del KfW alemán, murió. El ministro de Hacienda dice, no, tiene demasiado atraso, se cancela. Pero Dios mío, era cuando se iban a sacar las licitaciones. Y el AIA no fue capaz de demostrarle al ministro de Hacienda y al presidente de la República la importancia de esos proyectos, porque por algo siguió adelante y se cerró. Entonces, como yo decía, vamos a seguir escribiendo la primera A con mayúscula y la segunda con minúscula. La parte de alcantarillado y tratamiento, estamos en pañales. De lo que hay que hacer en lo que queda de este gobierno y en el próximo, en alcantarillado sanitario debería ser más de 1.100 millones y solo hay financiado el 5%. En agua hay que invertir, debería idealmente, como 1.800 millones y solo están financiados el 25%. Entonces, Bueno, pero la situación es dura. pero el desarrollo pasa por el agua. Bueno, Es que yo no veo la operación de un hotel bueno, imagínense. sin agua. Es casi tan importante como la electricidad. Si me O, permite, le cuento una anécdota. Con Herbert Farrer, que es el otro nombre que tal sí, vez sí, le lo suene, bueno, conozco, claro. y con otros compañeros nos tocó trabajar para el Banco Mundial en República Dominicana. Y ese crédito, eso fue hace 25 años, ese crédito no lo pidió el gobierno en principio, lo pidió la ASONAHORES, que es la Asociación Nacional de Hoteles y Restaurantes de Dominicana. Ellos fueron al Banco Mundial y el banco le dijo, no, no, yo no le puedo prestar a usted porque usted no es el dueño de los acueductos. ¿Y por qué fueron? Porque ellos decían, mire, tenemos problemas de agua potable, de alcantarillado sanitario, de tratamiento, de desechos sólidos. Estamos matando la gallina en los huevos de oro aquí en Dominicana. Y era Era el gran centro de ingresos que tenía, la República bueno, y Dominicana. que tiene. 12 centros turísticos entraron en ese proyecto. Todos los centros turísticos principales entraron. ¿Y de dónde salió? De los mismos, ¿verdad? De clientes principales. Y ese proyecto, ahí lo han ido construyendo con el tiempo. No, como usted dice, es imposible el desarrollo si no tenemos agua potable. Y la ley ahora permite eh, modalidades de contratación, Alianzas. ¿verdad? Alianzas público-público, público-privadas. Hace 15 años había mucho más alianzas público-privadas en AIA que ahora, ¿verdad? A veces hay cuestiones ideológicas y eso, pero no estamos para eso. Hay que simplificar trámites, hay que buscar esas alianzas. Usted no puede, yo le decía a la gente, es que es muy fácil, usted en su casa no tiene contratado al médico 24/7, usted va donde el especialista cuando lo ocupa, en el extremo de alguien muy capacitado, pero en el otro extremo también. ¿Acaso usted tiene el que corte el zacate contratado permanentemente? Él lo contrata para eso. En esos extremos se puede hacer muchísimo de tercerizar. Hay que saber hacer los contratos y hay que ser buena contraparte. A veces ni siquiera se tiene la buena contraparte, contrátela también. Entonces a veces yo decía, bueno, con el sector privado no le tenga miedo. Yo he trabajado como 55% del tiempo en el sector público y el resto en el sector privado. O sea, uno que ha estado de los dos lados de la cerca, uno dice, bueno, perro contra perro, una empresa privada haciendo una cosa y si quiere otra vigilándolo, ¿verdad? Se puede hacer todos esos esquemas. ¿Quién dice que no? La ley lo permite. Se puede hacer bien y la parte más eficiente. Bueno, pero tienen que tener la voluntad, el conocimiento, tienen que tener la visión de que, bueno, en qué campo vamos a... Claro, hay temas que son temas del know-how. Le cuento una anécdota. Hace 30 años visitamos la empresa de Santiago de Chile, que por cierto era un matriarcado. De los 5 puestos principales solo había un hombre, Cardenio Atero, que era el director de finanzas. El resto eran mujeres y manejaban esa empresa
era pública en ese momento de propiedad, funcionaba un poco con derecho privado y era muy eficiente. Y ellos todo lo tenían casi tercerizado, excepto el corazón de la empresa, el know-how principal. Ese es un modelo. Visitamos en ese mismo tiempo las empresas públicas de Medellín, en el otro extremo, totalmente público, ellos lo hacían todo, y también era eficiente, porque los modelos puede ser un extremo o el otro, una mezcla, pero ¿dónde pasa todo? Está el software, el hardware y el manware, ¿verdad? Si no tenemos la gente apropiada, las cosas no van a caminar, por más cajitas que muevan. Bueno, y ahí es donde vamos. Pero ahora, ¿qué hacemos? Porque ya bueno, estamos si yo tuviera que ya se está incendiando todo. Si ahí estuviera don Juan Manuel Quesada, yo le digo a Juan Manuel, 1-1, resuelve ese tema de Guadalupe y Tibás, que todavía no está resuelto, no entiendo por qué, ¿verdad? Se supone que la planta de Guadalupe ya está funcionando. Ahora se reventó un tubo ahí en Pavas, ¿verdad? Sí, en el Bajo Los Ledesma. Bajo Los Ledesmas. La empresa que está haciendo el puente nuevo se voló la tubería que es el agua de Pavas. Entonces, bueno, vamos a ver ese problema. Pero 1-1 resuelve ese tema de Tibás y Guadalupe. 1-2, averigüe cuál es el plan que se tiene para este verano, ¿verdad? Eso se tiene que programar desde tiempo antes y conózcalo en detalle e impúlselo porque estamos encima, ¿verdad? Por otro lado, mi consejo, y me parece que ya el señor lo hizo y lo aplaudo, pare esa bendita reorganización porque usted primero viene llegando y usted tiene que conocer un poco la institución, cómo va a dirigir una reorganización si no conoce todavía el AIA y le va a tomar un tiempo. Pero además cuando la retómela con un criterio empresarial. Eso hay que volverlo eficiente. No volvamos ahí a un tipo ministerial ni mucho menos, ¿verdad? Empresarial. Entonces ese no haga, ese es párelo por un tiempo. Después éntrele a lo grande. Ahí hay cientos de proyectos, se va a encontrar cientos de proyectos. Pero no hay tiempo. Y ahí el tiempo es muy... O sea, haga un pareto, haga un pareto. O sea, ahí usted tiene, por ejemplo, lo que tiene financiado con BCI. Bueno, lo tiene financiado, lo tiene muy adelante. Dale, vámonos. Mire, quiere lucirse. Ahí tiene 4 licitaciones en estos momentos para adjudicar. Alcantarillado de Limón, ¿verdad? Un poco lo que era Limón, Ciudad Puerto, $50 millones. Y 3 licitaciones en agua potable que le suman otros $50 millones. Adjudíquelas, póngase una flor en el ojal, son $100 millones. ¿Cuáles son? En agua, San Ramón Palmares, San Isidro de Pérez Celedón y lo que se llama Maxipalí Búfalo, que eso es para las zonas francas y todo en Limón, importantísimo. $100 millones que puede tener adjudicado en un mes, ¿verdad? Y eso lo puede hacer ya y pone a caminar $100 millones. Y lo otro es, ahora sí, entre a los proyectos de pantalón largo. Revise qué está pasando con Morosi 2. Hay que adquirir más de 60 terrenos, no se ha adquirido ni uno, terreno de servidumbre. Hay que negociar, hay que ir a Hacienda, hay que lo que sea, hay que ir a negociar con el banco y mover eso, que no lo va a construir este gobierno, por supuesto que no lo va a construir. Pero que de lo eso deje avanzado. Que lo deje avanzado porque si no, no va a haber agua. En Guanacaste, revise ese bendito proyecto, agua para la bajura, lo que sea, en lo que respecta a la IA, lo podemos conversar ahí porque tenemos, ese dibujito no lo conoce nadie en estos momentos y es importante, ¿verdad? Y los proyectos como en vez de... Tiene otro nombre, ¿verdad? Ahora agua para la bajura, era el que se llama Pacume. 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 Ese es un crédito. Me acuerdo que era una laguna que había que hacer. Es un embalse en Río Piedras, ampliar el canal del oeste hasta el margen izquierda del río Tempisque. Pero eso le da un impulso a Guanacaste importantísimo. Increíble. Pasar por debajo del río Tempisque con un sifón invertido, 20 metros cúbicos por segundo, y después 200 y resto de kilómetros para riego, porque esa es la prioridad de ese proyecto. En ese embalse de Río Piedras se puede generar electricidad. El crédito incluye la obra gris, no la parte electromecánica de la casa de máquinas, ni la transmisión, pero se puede generar. Y ahora sí, del lado derecho del Tempisque, 20 metros cúbicos por segundo, 20.000 litros por segundo, que son 1.500 litros por segundo, que el proyecto planteaba dejar en 3 o 4 puntos altos con bombeos, digamos en tanques ahí. Hasta ahí llegaba el proyecto, dejarle el agua cruda ahí a la parte turística, decirle, bueno, usted quiere llevarla para la costa, aquí se la dejo yo, usted de aquí para abajo la lleva para riego, lo que quiera, 1.500 litros por segundo. Y para agua potable en 4 puntos le dejaba 2.000 litros por segundo, para que la IA cuando lo ocupara, ¿verdad? Porque en algunos lugares tal vez no, la trate, la conduzca y la distribuya. Para mí eso estaba bien. Ahora se habla de hacer una plantota de tratamiento allá en Palmira, para mí eso no tiene sentido, porque primero habría que hacer impulsiones de 50 kilómetros que no están financiadas, ¿verdad?
sería un montón de agua que tampoco se necesita ya, porque eso es una curva de crecimiento, Y ese etc. proyecto pasaba por un parque nacional y todo eso se Todo había eso ya se superó, superado. todo eso está superado. Y agua, es agua de ¿cómo se llama? De Del Arenal, proyecto de Arenal Tempisque. que antes que la van a botar al mar Correcto. cuando correcto. se necesita. Sí, sí. Y es agua pura. Es agua, ya hay que hacer un tratamiento porque al ser canales y Sí, todo sí, se claro. puede contaminar, pero ese proyecto también hay que revisarlo. Entonces, Juan Manuel, a mí me dicen, usted es muy sapo, y sí, es cierto, todo lo me ando ofreciendo. Ad honorem, que se aclara. O sea, el tiempo pero si conoces tanto, o sea, yo te voy a decir, si yo pusiera en prioridad qué hago en este momento, este gobierno que le faltan pocos meses, ¿verdad? Bueno, yo prioriza. Sí, claro. Y se puede hacer el agua es clave, o sea, y ahí lo vimos en Guadalupe. Sí. O sea, un problemita y ya se disparó un problema socialmente. enorme. Sí. Y dos cositas para que no se me quede a don Juan Manuel también. El proyecto de emergencia, o sea, estos pozos que hay que construir para aguantar de aquí a Quinta Pide emergencia, tiene que verlo, tiene que saber qué se está haciendo, tiene que retomar la construcción de eso. Y el proyecto RAN, que le decía, en estos momentos está una licitación que es por mucho la más grande, se llama Servicios de Ingeniería, son alrededor de 60, 70 millones de dólares esa licitación. Ahí es donde se van a hacer todas esas cosas que se necesitan para ganarnos esa agua para aguantar. Bueno, y esa licitación requiere que el presidente ejecutivo la conozca el proyecto, ¿verdad? Porque en estos momentos muchísimas empresas están haciendo observaciones realmente importantes y se están contestando muy libremente. Yo le recomendaría a don Juan Manuel, siéntese con los especialistas de la Procuraduría de Contratación Administrativa, de la unidad técnica, de la unidad ejecutora, ¿verdad? Siéntese con ellos, discutan esas observaciones, porque vea que lo estoy diciendo aquí, si no es capaz que no van a tener ofertas, ¿verdad? Y si se cae esa licitación hay que volver a empezar. Y 70 millones de dólares para aguantar. Vea que lo estoy diciendo hoy, ¿verdad? Y estoy ofreciendo en lo que pueda ayudar y hay gente muy buena que está dispuesta a ayudar ad honorem, a ayudarle a don Juan Manuel y a quien el gobierno... No, yo le dije a Juan Manuel que se busque la mejor gente y que se apoye. Que esto no es... Él lo que hace es dirigir nada más. Exacto. Él lo que tiene que tener es esa capacidad de rodearse de gente capaz. Y era lo que decía don Juan Manuel Dengo. Sí. Don Jorge Manuel Dengo decía, si yo tengo un mérito era embarcar gente buena. Mentiras, él era buenísimo, pero era lo que él decía, ¿verdad? Nosotros lo postulamos hace 20 de años para un premio de la Sociedad Americana de Ingenieros Civiles. Imagínense que estaba libre para todos, era el segundo año que se daba ese premio y don Jorge Manuel lo ganó en obras públicas, allá en los Estados Unidos. Y se echó un discurso al estilo de él, ¿verdad? Se olvidó de lo que tenía y todos los demás tuvieron que seguir su discurso. Y él decía, mi mérito era embarcar gente buena. Bueno, Juan Manuel, embarque un montón de gente buena. Y hay mucha gente en AIA buena. Ahora algunos están desmotivados, etc. Alinee eso, esa es su labor. Bueno, Saúl, yo creo que tenemos que volver a hablar, ¿verdad? Con muchísimo gusto. Y hay que invitar al presidente de Acueductos para... sería genial. Para conversar, porque aquí... Y que dicha que usted tiene acceso y puede decirle, porque mira, a los otros dos yo les mandé, incluso preparamos un documento antes de las elecciones, de la primera ronda, y lo tratamos de hacer llegar a los dos partidos que iban adelante. A la Unidad Social Cristiana nos dijeron, la señora candidata, digo, bueno, si pasa la segunda vuelta lo vemos. En el lado de Liberación sí, Figueres sí nos recibió y nos atendió a un grupo. A la segunda vuelta lo hicimos llegar también. Se supone que... Y ahí estaba, ¿qué hacer en los primeros 100 días incluso? Porque un gobierno llega y aquel entro, ¿verdad? Bueno, esos esfuerzos se hacen con mucho gusto, ¿verdad? Y como le digo, absolutamente de honor, porque a veces la gente cree que aquí andan buscando contratos. No nos interesa. Ya a estas alturas, lo que no hicimos en eso ya no lo hicimos. Don Jorge, encantado de verte. Un gustazo. Y yo creo que vamos a seguir conversando. Perfecto, un gusto.